Bienvenidos a bordo, bienvenidos a un día particular, especial, en particular para el presidente Alberto Fernández, porque por lo menos mañana va a tener como 4 títulos en los diarios, que es algo de lo que más le gusta y le interesa a él, fabricar titulares. Pero mañana, en realidad, empieza el día de las 3C. Es el tema de esta nueva cuarentena en la cual se combina la C de cercanía, esto es, tenemos que estar cubiertos para no estar demasiado cerca, el tema del cerrado, de tratar de no estar demasiado en lugares cerrados, y el tema de el conglomerado, no participar del conglomerado. Esto es lo que recomienda el gobierno, bueno, con el barbijo además, es lo que recomienda el gobierno, es lo que recomiendan las autoridades sanitarias, pero se olvidaron de algo realmente importante que vamos a puntualizar en el programa. Como el virus va a entrar debido a que hay una cuarentena flexible, uno de los mayores peligros, si no el mayor peligro, por el tráfico y el tránsito de lo que va a suceder a partir de mañana, es la casa, el hogar. Sobre eso vamos a hablar bastante, porque en simultáneo a esta prevención, en la cual parece que se olvidaron de mencionarlo y de advertirle a la gente, hay otra novedad que ya le informamos en este programa hace mucho tiempo. Está casi con seguridad, se ha protocolizado, firmado el convenio de que en la Argentina se va a producir la vacuna y se va a producir antes de fin de año. No estamos hablando de la vacuna de Pfizer, no estamos hablando de la vacuna de otros organismos, de otros países, sino de la famosa vacuna china. La vacuna china va a ser producida y vendida en la Argentina y en el Uruguay antes de fin de año. Y va a haber, digamos, cantidad suficiente para administrar, sobre todo al personal de más riesgo en el tema sanitario y seguramente a las personas mayores. Pero aparte de estas 2 noticias que posiblemente tratemos después con el doctor Wala, tenemos el tema principal de los titulares de Alberto Fernández, porque les decía que había puesto 4 titulares para mañana. El primero, por ejemplo, anunció que el pico se va a dar en agosto. Esto es, no se da en junio, no se dio en junio, como había anunciado el doctor Quirós de la Capital Federal, no se dio mucho antes cuando lo anunció Ginés González García, que después cambió y dijo que iba a estar en julio. Digamos que en julio ha empezado a tener otra temperatura. Tampoco se dio en otros momentos que anunció el ministro Goyán. Según Fernández, según declaró a un diario inglés hoy, el pico es en agosto, justo cuando empezamos la cuarentena flexible. El otro título que dijo es extrañísimo y muy particular. Dijo, a mí no me gustan los planes económicos. No se entiende esto porque hay 2 cuestiones. Una, desde la semana próxima el gobierno viene anunciando que va a tomar o va a poner en marcha un plan económico con no menos de 50 medidas. Y viene a decir ahora Fernández que no le gusta el plan económico cuando todos sabemos que no le gustaba, porque si no, en 8 meses podía haber hecho que se presentara alguno. En fin, también hay que tomar en cuenta que vienen las negociaciones y se cierra el capítulo con los acreedores inmediatamente después con el Fondo Monetario Internacional. Y al doctor Fernández, que no le gustan los planes, tendrá que pensar que le va a tener que presentar un plan económico al Fondo Monetario, que son una multitud de países que si le vuelven a prestar plata, se la van a prestar de acuerdo a las condiciones normales y universales que existen. También después dio otra declaración Fernández.
dijo, debido a todo el tiroteo que hubo la semana pasada y sobre la cual vamos a tratar de hacernos un festín a lo largo del programa, que el que manda es él. Bueno, habrá tenido algún tipo de inseguridad para pensar que no era él, o habrá escuchado esos cantos de sirena de mucha gente que cree que él no manda, que él es apenas el jefe de gabinete de Cristina de Kirchner. Y se produce esa situación tan anómala por la cual Cristina de Kirchner nombró al jefe de gabinete, ella es vicepresidente, el jefe de gabinete no es presidente y ella no asume como presidente, lo cual genera un vacío. Pero ahora ya podemos estar tranquilos. Fernández ha dicho: yo tomo las decisiones, yo soy el poder. También dijo algo relacionado a la economía. Dijo: no va a haber otra oferta sobre la negociación con los acreedores. Justo lo dice y se publica el mismo día, hoy, que a la tarde todavía están discutiendo las condiciones jurídicas del entendimiento con los acreedores, sin saberse todavía cuál va a ser la cantidad de acreedores que se van a anotar en este tema del acuerdo o entendimiento con la Argentina. De cualquier modo, parece que en materia de plata ya se acordó lo que los acreedores habían pedido en diciembre, y desde entonces hasta la fecha estuvimos negociando, pagando, costándonos todo más caro para terminar firmando en plata lo que nos pedían en diciembre. Pero bueno, no tiene por qué ser crítico, y pasemos a capítulos un poco más entretenidos. Vieron que se ha confirmado la noticia de que Carlos Menem se va a casar con Zulema Yoma. Creo que se la dimos aquí antes de, o el mismo día que lo internaron a Menem, hace aproximadamente 20 días. El expresidente parece que tiene algunos problemas para comer, que está tratado con sondas, y nadie sabe todavía cómo es la evolución de un libro que están escribiendo sobre su gestión con todos los exministros que tuvo, o con la mayoría de ellos, y también si se va a estrenar este año una película sobre él mismo y sobre lo que fue su gobierno. Y ya que hablamos de Menem, hablemos de Duhalde, porque Duhalde ha tenido bastante que ver en los episodios de la semana pasada, en todo este tiroteo que hubo dentro del gobierno. Duhalde es otra persona, porque hasta hace 3 meses aproximadamente era una persona que se olvidaba de muchas cuestiones, estaba en blanco, se sugería que era un problema cerebral, se atendía con algún médico, estaba empastillado, como habitualmente se dice, pero o cambió de médico o cambió de medicina. Lo cierto es que ahora está mucho más claro, mucho más preciso, con otra energía, y además hasta se acuerda del nombre de los nietos, que parece que antes no se acordaba. Hay una anécdota que quiero contarles sobre el ministro de Economía de la Argentina, sobre el señor Guzmán. Como ustedes saben, Guzmán es uno de los discípulos, o él se considera uno de los discípulos predilectos del premio Nobel Joseph Stiglitz. Guzmán, hay que reconocer, más allá de si es bueno o mal ministro, y recibe muchas críticas, fue como alumno un alumno muy aventajado. Inclusive creo que decían que era una cabeza brillante. También era una cabeza brillante y medalla de oro Kicillof, lo cual no garantiza nada. Pero lo cierto es que esta es una anécdota de un autor, de un periodista de izquierda, alguien que dirigió el diario Le Monde, y que escribió una biografía sobre Fidel Castro. Y cuenta este autor, que se llama Ramonet, Ignacio Ramonet, en su biografía de Castro, que un día lo va a visitar a Castro, y Castro está con un señor que se llama Stiglitz. Y Castro le presenta a Ramonet a Stiglitz y le dice, esto para que entendamos también cómo es el maestro de Guzmán, le dice: chico, a Ramonet, quiero presentarte a este hombre que es economista y que además es norteamericano,
pero es un hombre muchísimo más radicalizado que yo. Hasta ahí llegamos al punto y empezamos ahora al tiroteo que tuvimos esta semana. Estoy hablando y todavía no lo saludé a Sebastián. Discúlpame, Sebastián. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Bueno, no, porque estoy como entusiasmado, ¿viste? Yo también debo haber cambiado las pastillas y entonces estoy hablando con demasiada velocidad y olvidándome de algunas cuestiones. ¿Sabés qué pensaba cuando recién hablabas de la anécdota Fidel Castro-Stiglitz y las medallas de oro en la universidad? Que quizá haya alguna relación con aquella medalla de oro que le quitaron a Firmenich en la Facultad de Medicina y justamente se la dieron a Axel Kicillof cuando fueron compañeros de estudio. Ah, sí, bueno, sí. No conocía ese detalle, ni sabía que había sido un alumno tan aventajado Firmenich. Pero bueno, la semana pasada para todos fue inolvidable, sobre todo para Alberto y para Cristina, porque, empezó la posibilidad del diálogo político. Fernández anunció el 9 de julio que empezaba una nueva Argentina. Ese solo anuncio desató un escándalo. Se reunió en ese momento, apareció con gobernadores, con empresarios, con algún sindicalista. Hubo dentro de la corriente cristinista un rebote negativo a esa iniciativa, de parte de diversas figuras que cuestionaron la presencia de los empresarios, que cuestionaron lo que estaba diciendo y simultáneamente que objetaron hasta lo que él dijo o lo que hizo suscribir en una reunión internacional sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela. Lo que le obligó a que sus propios hombres que él ha designado, por ejemplo la embajadora en Moscú, la señora Castro, el embajador en la OEA, el señor Raimondi, salieran a defender al gobierno de Venezuela, como si hubiera sido una herida brutal que Alberto Fernández le confirió. También sí, Fernández tuvo la ayuda de Massa, que Sergio Massa salió a asegurar que en Venezuela no solo se violan los derechos humanos, sino que además Venezuela es una dictadura. Este es uno de los conflictos que se vivieron y todos respondían sin duda a la señora Cristina de Kirchner, que de pronto apareció oscurecida por ese nuevo rol protagónico que impulsó Fernández a partir de una nueva Argentina y de un nuevo diálogo con opositores que hicieron un acto contra Fernández en un manifiesto y con un montón de peronistas que acompañaron ese manifiesto, diciendo que en realidad lo querían proteger a Alberto Fernández. ¿Y de quién lo querían proteger? Bueno, de Cristina de Kirchner. Me parece que esto ofendió a más de uno. Vamos con dos novedades. Una, el gobierno esta semana va a presentar posiblemente la reforma judicial, un proceso que va a ser largo. Y mientras tanto, el martes va a tratar de desalojar de la Procuración de la Nación al procurador Casal. Esta es una iniciativa porque al parecer Casal incomoda los planes kirchneristas. Pero también tienen en la mira para reemplazar a otro procurador, al procurador de la provincia de Buenos Aires, al señor Contegrán. Pero quizás se demore todo este proceso porque Contegrán ha contraído el coronavirus. También quieren incorporar y sacar algunos jueces. Hay todo un proceso revolucionario, digamos que esta semana termina la cuarentena judicial, por lo menos la cuarentena judicial vinculado a lo político. Y antes de hablar otra vez con Sebastián, quiero consignar un punto con relación a Felipe Solá. Con Felipe Solá hay infinidad de historias todos los días, pero ha tomado una decisión de género. Ha designado en embajadas y en consulados a una mayoría abrumadora de mujeres. Se le ha despertado una suerte de cariño especial por el
cupo femenino, que no hay ningún cupo, sino que le ha otorgado una completa importancia y ubicación a las mujeres de la Cancillería, que todavía no recibieron el aval del Senado. Tanta es la dedicación que le aplicó Felipe Solá al tema de las mujeres, que hasta inventaron una palabra que no se conocía, que era las consulesas, porque ahora el cónsul o la cónsul, que era una palabra neutra, ahora viene a ser la de las consulesas. Pasamos entonces a vos, Sebastián, para anunciar quiénes tenemos en este programa hoy. Tenemos un reportaje al doble broda. Al broda que Miguel Ángel, que además de su pasión economista, se ha incorporado a la pasión por el tema del virus y lo sigue con la misma precisión que aplica en su anterior actividad. También tenemos otro reportaje a alguien de las personas que encabezó el documento, ese documento que iba con peronistas y opositores, advirtiéndole a Alberto Fernández que ellos estaban dispuestos a cubrirlo en su pugna con Cristina de Kirchner y que desató el tiroteo en el gobierno. Me refiero a la señora Graciela Fernández Meijide. Y antes que nada, quiero hablar con vos, Sebastián, sobre un tema importante. Me gustaría saber, bajo tu óptica, quién es Máximo Kirchner, porque Máximo Kirchner ha tomado 2 o 3 iniciativas, aparte de reunirse con gente con la que habitualmente no se reunía, que generalmente o que motivaron una declaración de un intendente diciendo que acá lo único que falta es que digan que Máximo Kirchner es antikirchnerista. ¿Por qué es esto, Sebastián? Es una excelente definición que hizo un ex legislador de la provincia de Buenos Aires, Juan José Amondarain, para calificar esta situación que se ha visto en estos días y que está muy vinculada, Roberto, a lo que vos recién contabas, de lo que ha sido una semana muy compleja para Alberto Fernández en cuanto a lo que algunos consideran el famoso fuego amigo y las críticas provenientes de sectores vinculados al Frente de Todos. Yo voy a contar rápidamente 2 cuestiones que sucedieron y que lo han mostrado a Máximo Kirchner, junto con Sergio Massa, por cierto, como los 2 integrantes más moderados del Frente de Todos y que no tenían ninguna intención de profundizar la grieta, no solo dentro del propio espacio político, sino incluso con la oposición. ¿Te acordás, Roberto, cuando Macri viajó a Paraguay hace unos días atrás? Sí. Que se generó toda una polémica de cuál era el destino de Macri, para qué viajaba, qué es lo que fue a hacer. Bueno, en aquel momento hubo un diputado del bloque del Frente de Todos que preside Máximo Kirchner, Nicolás Rodríguez Sá, que presentó un proyecto de declaración para repudiar el viaje de Macri y sobre todo para pedir informes a la FIFA sobre qué es lo que efectivamente fue a hacer Macri si viajaba en condición de presidente de la fundación de la FIFA. ¿Cuál fue la respuesta de Máximo Kirchner cuando llegó ese proyecto? Esto no se trata. No vamos a pelearnos con la oposición, no vamos a seguir profundizando una discusión con la oposición. Ergo, Máximo Kirchner frenó un proyecto de su propio bloque o de un integrante de su propio bloque para no seguir resintiendo la relación en el momento en que Alberto Fernández, Máximo y Massa, ¿te acordás? ¿Se acuerdan? Se reunían con los diputados vía teleconferencia. Y también hay un detalle muy interesante para seguir de cerca. Mientras esto hacía Máximo, algunos diputados recibían incluso mensajes desde el Senado, del senador Oscar Parrilli, tratando de mostrarlos un poco más combativos con respecto al macrismo o a Cambiemos o a Juntos por el Cambio. Hay que seguir muy de cerca lo que está pasando en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Pero perdón, Sebastián, ¿eso quiere decir que Máximo toma decisiones que la madre no le autoriza o no le pide? Bueno, yo creo que pasa eso. Por lo que me cuentan pasa eso, porque además Máximo tiene una enorme ventaja, no vamos a descubrirla acá, y es el hijo. Cuando otros esperan instrucciones de Cristina y se alertan demasiado cuando suena el teléfono de Cristina, Máximo tiene esa independencia de ser el hijo, digamos. Me parece que tiene una enorme ventaja. Y además, porque en esto que te estoy contando, y además en el episodio que también lo tiene como mediador en el Senado de la provincia de Buenos Aires, que es el único lugar donde
Cambiemos tiene mayoría por sobre el oficialismo, al menos en la provincia de Buenos Aires, está trabajando más para acercar las partes que para generar una situación de conflictividad aún mayor. O de rispidez. Sí, sí, exactamente. Eso es un trabajo en tándem con Sergio Massa, no hay ninguna duda de eso, pero digamos, estos son dos episodios que en la semana sucedieron y que efectivamente lo muestran a Máximo Kirchner como un moderado dentro del Frente de Todos, sino como podían imaginar muchos ser, por el apellido, uno de los hombres que más fuerte saliera a cruzar a la oposición. Y te voy a dar un caso más y con esto si querés cierro. Y por la tradición histórica de la cámpora. Y sin lugar a dudas. Cuando en el recinto los diputados empiezan a levantar la voz y son fuertes críticos de Juntos por el Cambio, ¿sabés quién pide calma? Máximo Kirchner. Muy bien, me la dejaste picando. Te sugiero entonces ahora que anticipemos que vamos a hablar sobre el peligro de la casa y del hogar con la nueva cuarentena. Que tenemos una nota de Javier sobre las diferencias que hay entre la calle Pou y Alberto Fernández. Porque no solo se trata de que la calle Pou quiere que vayan los ricos de la Argentina a vivir al Uruguay. Y a uno le puede resultar más simpático o menos simpático. Hay diferencias de tipo programáticas, medidas totalmente opuestas entre uno y otro, que hasta ahora no las habíamos visto y que Javier en un trabajo de investigación, por decirlo de algún modo, las ha buscado. Pero antes que nada, empecemos con el reportaje, con el doble broda, con el hombre que nos habla de la pandemia, de la cuarentena y de la economía, por lo menos en una primera parte. ¿La Argentina cómo está ubicada en esa suerte de ranking en materia de salud y en materia de economía? Digo, de caída. Nosotros caímos mucho más rápidamente que todos, en parte porque esta es el tercer shock que recibe la economía. La economía entró en recesión en abril, después tuvo el resultado de las primarias y ahora tiene este shock de pandemia. Nosotros caímos en los primeros 11 días, alrededor de fin de marzo, básicamente 23-24%, de una manera mucho más rápida que el resto. Somos entre los 6 países que más caímos, y después de 120 días estamos entre los 12 que más pérdida acumulada hemos tenido en términos de economía, y después te hablo de salud, pero nuestros indicadores diarios, dado que hay una gran relación entre la movilidad y el PBI, muestran que todavía hoy estamos 13% menor que el nivel que teníamos en enero y febrero. O sea, la acumulación de pérdida del PBI día a día nos pone entre los 10 o 12 países que más han sufrido. En Latinoamérica ha sufrido más Guatemala, Salvador, Perú y Ecuador, pero la verdad es que pocos tienen la característica nuestra. Nosotros veníamos casi 2 años cayendo y encima recibimos un golpe de una magnitud fenomenal. Ahora, en salud tampoco estamos bien. Obviamente veníamos relativamente bien en los primeros 60 días, donde llegamos a duplicar el número de casos en 21 días, después caímos hacia 16 días y el viernes estamos en 19 días. Pero para tener una idea, Uruguay duplica su número de casos cada 85 días y Brasil, que sin duda está peor que nosotros en términos de casos y de muertes, lo duplica cada 26 días. Así que en términos de salud hemos avanzado mucho menos que el resto, básicamente porque no hemos sabido producir complementariedades entre cómo atacarla con
con la cuarentena, mucho más larga, y cómo sustituirla con la llave de los que han producido, que es más test, más rastreo, más detectar y obviamente mejorar las chances de recuperación. O sea, la llave de esta pandemia es que los susceptibles de ser infectados, o sea, que no son infectados ni recuperados, tienen que reducirse la oferta, o sea, ir a buscar y detectar y rastrear los contagiados para evitar que su circulación haga más fuerte el contagio, y tenés que concentrarse en aquella parte de los susceptibles de mayor probabilidad de contagiarse, como el personal de salud, como los geriátricos y como los barrios populares. Ahora, ¿me podés explicar cómo en el momento en que tenés récord de casos y en el momento que tenés récord de muertes, abrís la cuarentena? No es porque uno esté en contra, al contrario, pero no parece del todo racional. Mirá, lo es porque realmente la cuarentena es como un remedio que a lo largo del tiempo va perdiendo eficacia. Tuvimos tempranamente una cuarentena y eso fue muy bueno, pero tuvimos muy tardíamente el resto de medidas que al revés de la cuarentena son complementarias, porque al hacerlos mejora la economía y mejora la salud. ¿Qué me decís? Bien, antes de seguir con el reportaje, terminamos el reportaje con el médico Broda. Después vamos al reportaje, la segunda parte, con el economista Broda. Pero antes, para darnos como una especie de número vivo, le vamos a pedir a Javier las 2 frases que eligió esta semana para destacar y para que nos regocijemos un poco. Elegiste 2 frases, Javier. Sí, esta semana hubo 2 frases que llamaron mi atención, entre muchas, ¿no? Pero hubo 2 particularmente. Una fue la de Alberto Fernández con relación al famoso pacto con Irán, que él fue uno de los críticos más feroces del pacto con Irán y dijo que era un pacto de encubrimiento y que la denuncia de Nisman tenía sustento y razonabilidad, y ahora, luego seguramente de otro análisis, con los mismos hechos que lo llevaron a esas conclusiones, ahora dice que fue un pacto para buscar la verdad y que fue un pacto que estuvo bien concebido. Todo un giro en Alberto Fernández, no demasiado explicado de con qué liviandad hace los análisis nuestro presidente, por qué cambió con los mismos hechos de conclusión tan radicalmente. Es que desde el poder se mira de otra manera, tenés otra perspectiva. No es lo mismo mirar del piso 90 que de la planta baja. ¿Y la otra? Y la otra es una frase que dijo el jefe de gabinete Santiago Cafiero, casi un abonado a este segmento de las frases de la semana, que dijo que si el gobierno fuese un equipo de fútbol, Alberto Fernández tendría la camiseta número 9 y haría los goles, pero la número 10, la importante, la tendría Cristina Fernández de Kirchner. Esto es que el cerebro del gobierno es Cristina de Kirchner. Y Alberto, el instrumento que mete los goles, digamos, ¿no? El que mete los goles. El que Cristina hace todo para que se luzca Alberto, pero en realidad la que mueve los hilos es Cristina. Ahora habría que explicarle a Santiago Cafiero que Messi es número 10, hace jugar a todo el mundo y además hace los goles. Lo que sabemos entonces que para él, Cristina no es Messi. Y no sé, él se puso de número 5 también, ¿no? Así que es complicado el análisis futbolístico que hizo el gobierno, pero es toda una definición sobre el rol que le da a cada uno, el propio jefe de gabinete. Bien, después de esta distracción, seguimos con el reportaje a Miguel Ángel Broda, pero ahora sí, concentrado en el tema económico de la Argentina, en esta penuria económica que empieza a vivir la Argentina o que sigue viviendo la Argentina. Miguel, hay una especie de doble Nelson sobre la Argentina, con la pandemia y con la economía, pero no entiendo el orgullo con el cual los 3 gobiernos, el nacional, el de Rodríguez Larreta y el de Kicillof, hablan con una
digamos, justamente con orgullo, de haber tratado bien, de haber conseguido un éxito. Cuando vos de un modo u otro estás planteando que no es esto un éxito, inclusive hasta que llegan tardíamente cuando hay mucha gente cree que se operó en forma precoz. No, mirá, los juicios que yo hago sobre la mala calidad de la pandemia, de la cuarentena y de la falta de complementariedad con el testeo, rastreo y aislamiento, es en las comparaciones internacionales. O sea, nosotros tenemos más de 130 países que tienen los datos. Ahora, volviendo a cómo hacemos hoy. Mire, la pandemia, la cuarentena es cada vez menos eficaz y la verdad en algún momento es un remedio que hasta puede ser un placebo. Los costos en términos económicos y que van a afectar la salud han hecho que a lo mejor en el peor momento, desde el punto de vista de la salud, es el peor momento el número de casos, pero no de la tasa de crecimiento de los casos. O sea, hoy duplicamos cada 19 días, cuando hace un mes y medio, lo llegamos a duplicar cada 15, 16 días. O sea, tampoco estamos en el peor momento de la salud, pero claramente no se puede aguantar, Roberto. El segundo trimestre de Argentina contra segundo trimestre del año pasado, de este año contra el año pasado, da entre menos 21 y menos 22. O sea, ahora, esa caída del PBI, por ejemplo, en el tema salarial, representa haberse hundido en un precipicio. Mirá, el último número del Ministerio de Producción, sorprendentemente, porque con relación a esto se hizo el libro de Keynes sobre la supuesta inflexibilidad nominal de los salarios, en el número del Ministerio, los salarios de abril fueron 7,5% menores que los salarios, en términos nominales, que los salarios de abril del año pasado, con la única excepción del sector público. Mirá, vos hablabas de doble Nelson, en realidad nosotros tenemos una triple Nelson, no sé si existe, porque tuvimos salida de capitales del ahorro extranjero que nos financiaban nuestros déficits, nuestro vivir por arriba de nuestras posibilidades récords, déficits fiscales y monetarios, y del sector externo. Después tuvimos la sequía, y después tuvimos que los residentes se hicieron una sensacional fuga de capitales. Luego tuvimos un segundo shock, que fueron las primarias, y ahora hay un tercer salto. Y la dificultad que mantenemos de este triple golpe es que no hay colchoneta, Roberto, no tenemos programa. ¿Y cómo lo ves a Guzmán en este ejercicio? Porque algunas personas, digamos, desconfían no sé si de su capacidad para absorber tamaña cantidad de problemas. Mirá, el liderazgo político es crucial para cómo se sale de este descalabro global, de pandemia y de recesión. Ahí hemos tenido un liderazgo político muy diferente al del resto del mundo, concentrado en un subconjunto de infectólogos. ¿Okay? El ministro ha estado más decidido, más dedicado a la reestructuración de la deuda. Hemos hecho un esfuerzo grande para reestructurar y dejar muchos menos holdouts de lo que uno podía pensar, después de la primera oferta, que era una oferta del para Dios, digamos, que nos hizo daño, pero bueno, eso probablemente salga relativamente bien. El ministro nos había amenazado con un programa consistente cuando se reestructurara la deuda, entre cuánto iba a ser el déficit fiscal, la expansión monetaria, el tipo de cambio. Espero que cuando esto suceda, o un poco antes,
haya cierta consistencia dentro de un modelo heterodoxo keynesiano que va a tratar de aumentar el gasto público en inversión pública, probablemente con un poco más de impuestos, pero con enormes incógnitas, porque claramente el déficit fiscal que tenemos hoy no alcanza a sacarle a la demanda de dinero o a la maquinita los recursos para financiar déficits fiscales de 10, 12 puntos del PBI, como tienen algunos otros países de la región con macroordenadas y que claramente pueden hacer un uso mayor del necesario incremento del gasto que produce la pandemia. Yo espero que el ministro y el equipo económico y algunos buenos asesores hagan un programita consistente, que evitemos la hiper y evitemos otro brote de recesión, otro brote de daño económico. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. La adaptación de las empresas a estas circunstancias produce la necesidad de cambios e innovación. Por eso, Adrián Mercado te acerca a Subastas Online, el espacio virtual en el que vendedores y compradores optimizan distancias y tiempos. Renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. ¿Qué cachamay elegiste para terminar el día? Cachamay, un saludable momento. Cachamay, estar separados también es estar juntos. El campus virtual de UTEDIC moderniza la capacitación y federaliza las oportunidades educativas. Esta plataforma virtual dedicada a la formación solo requiere que el o la afiliada cuenten con un dispositivo con internet y ganas de adquirir nuevas herramientas para enfrentar un mercado laboral cada día más exigente. No importa dónde te encuentres, importa a dónde querés llegar. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. En Macro vos elegís. Nosotros estamos cerca. Te ofrecemos productos que se adaptan a lo que necesitas. Préstamos personales, adelanto de sueldos y haberes, créditos para autónomos y monotributistas, alternativas de financiación para tu empresa y comercio. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. El campus, donde conectás lo académico con lo profesional, donde aprendés haciendo, donde creás tu red de contactos, donde lográs tus aspiraciones profesionales. No importa dónde estés, el campus, presencial o virtual, es tu lugar y está a tu alcance. El campus es WAD. Descubrilo y convertite en lo que querés ser. En Argentina hay salas de terapia intensiva que necesitamos reservar para casos complejos y urgentes. Nuestros médicos y enfermeras trabajan 24 horas pensando en vos, en tus hijos y en tus padres. Cuidemos a nuestras médicas, enfermeros, nuestros mayores y nuestros hospitales quedándonos en casa. Es un mensaje de Pervinox, el antiséptico más utilizado en todos los hospitales de nuestro país. Llega el Comfort Sale a Divaldito. Aprovecha hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés en nuestra exclusiva colección de sillones de relax a precios verdaderamente increíbles. Nunca existió un sale que te dé tanto confort. Compra online en divaldito.com. Quizás uno se pone demasiado grave por esta nueva situación, lo que comienza ahora con la nueva cuarentena, y que vamos a descubrir y nos va a permitir averiguar algo a través del reportaje breve con el doctor Guala, sobre todo por la aparición de un peligro nuevo que está en relación directa con las otras prevenciones que el gobierno dice que debemos tomar. Antes de pasar a lo de Guala, sin embargo, quiero recordarles que tenemos la nota de Javier sobre las diferencias
entre la calle Pou y Alberto Fernández, que empiezan a ser abismales, más grandes que el Río de la Plata, y que tenemos como cierre del programa un reportaje importantísimo a Graciela Fernández Meijide, una de las cabezas intelectuales por la cual le está dando una puerta de salida a Alberto Fernández si es que quiere ser dialoguista. Pero como ustedes saben ya, el gobierno, Alberto Fernández, seguramente influido por alguna hada buena, ya ha dicho que no le interesa demasiado el diálogo. Pero empecemos ya con estas curiosidades y este peligro que anuncia el doctor Sergio Uala. Dicen que este virus es democrático porque ataca a todos, aunque en particular ataca a los viejos. Pero antes del tema de los mayores, ¿cómo hacen las grandes compañías, las grandes empresas con sus dueños, con sus directivos, con sus gerentes generales? ¿Es el mismo tratamiento que tengo yo o una persona cualquiera que va a trabajar a su oficina? ¿O tienen prevenciones mucho más exigentes para evitar perder un capital importantísimo como podría ser una de sus figuras? Normalmente los protocolos son PCR al principio y luego por semana se va haciendo test serológicos que miden la presencia de anticuerpos. Es un hisopado todas las semanas a ver si hay test donde se buscan inmunoglobulinas, es decir, donde se buscan presencia de anticuerpos. En el caso de que no dé, siguen igual. Si llega a dar positivo, ahí al que da positivo se le hace un PCR, un hisopado. O sea que le sacan sangre una vez por semana. Exactamente. Bueno, vamos al capítulo de los jóvenes y los viejos. Los jóvenes casi no son propensos a tener la enfermedad o la resuelven con más facilidad. ¿Cómo se va a dividir el mundo en esto? Hay tres datos muy curiosos. La Argentina es uno de los países que menos piensa que se puede contagiar y que menos miedo al contagio le tiene. ¿Qué pasa con esto? Que en la Argentina aparentemente el problema es del otro. Y esto es peligroso, porque si no cuidamos la cuarentena y no cuidamos la apertura, podemos contagiarnos. La frase típica que uno escucha en el consultorio es: yo no tengo miedo a contagiarme, lo hago por las personas mayores. Ahora, esto es un error porque definitivamente si se contagian, no solamente pueden contagiar a un ser querido, sino que además pueden reiniciar un rebrote. Como la mortalidad es tan baja en el joven se expone más. Se llama síndrome de perpetuidad en el mundo entero. 61% de los rebrotes se dan de manera internacional con los jóvenes, entre 20 y 45 años. Ahora, la cuarentena que hemos tenido hasta ahora, ¿era una cuarentena en la cual nos cuidábamos adentro o cuidábamos lo de afuera? Correcto. Cuando se inician los periodos de apertura, ¿sí? Hay que entender que el virus entra, le abrimos la puerta al virus, lo encontramos afuera, pero también lo dejamos entrar. ¿Cuáles son los lugares contagiadores? Nos contagiamos en las ceremonias, nos contagiamos en los bares, nos contagiamos en un restaurante, en un avión, yendo a algún lugar de afuera. Sin embargo, si lo hacemos bien y mantenemos protocolos, la posibilidad de contagio es relativamente baja. Ahora, ¿cuál es el lugar oculto de contagio muy alto? La casa. Si vamos a recibir a la familia sin protocolo, que no estamos acostumbrados a recibirlo con protocolo, hay que incorporar la idea de protocolo para recibir nuestra casa. Si no, le damos el beso al abuelito y es el beso de la muerte. En fin, como verán, es un tema delicadísimo, sobre todo porque todavía no está claro si los niños son portadores o no del virus. Cambiamos el capítulo. Me puse los anteojos para ver todo lo que tengo que eliminar del programa porque se nos fue muy rápido. Y vamos a esas diferencias que hay entre la calle Pou, el presidente del Uruguay, y el presidente argentino Alberto Fernández, quienes han sido amigos, quienes posiblemente lo sigan siendo, y que inesperadamente están en polos casi opuestos. Y a pesar de tener una especie de intermediario importante entre los dos,
de suma confianza. Pero veamos este trabajo que hizo Javier García, que verdaderamente nos va a explicar por qué en alguna medida unos se están entusiasmando con la calle Pou y otros comienzan a desentusiasmarse con Alberto Fernández. ¿Cuáles son las diferencias, Javier, concretas entre la administración Fernández y la administración de la calle Pou? Una diferencia central para muchos que están observando es algo que se le reclama al gobierno de Alberto Fernández, que está haciendo el gobierno de la calle Pou, que es presentar un plan de gobierno. El gobierno de la calle Pou presentó una ley de urgente consideración, es un mecanismo legal uruguayo, en el cual a través de más de 500 artículos plantea reformas y modificaciones. Perdón, ¿cuántos artículos? Más de 500 artículos, donde plantea reformas educativas, en seguridad, en economía, en términos fiscales, una serie y una batería de medidas que marcan un rumbo hacia dónde quiere llevar la calle Pou su gobierno, cosa que se le reclama a Alberto Fernández y que todavía el país supuestamente dicen que hay un plan, pero nadie lo conoce. Bien, ¿y cuáles son esos datos que lo hacen diferente justamente de la ausencia de esos proyectos en lo de Fernández? Bueno, por ejemplo, uno de los proyectos que tiene la calle Pou y que pide es la prohibición de los piquetes o declarar ilegítimos e ilegales los piquetes, reconociendo el derecho de los trabajadores no huelguistas a ir a trabajar y que una organización sindical no bloquee, como ha pasado esta semana con Mercado Libre, le da más libertades o más libertad de acción a las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, lo que sería la discusión acá con el tema del garantismo, ¿no? El garantismo, que las fuerzas de seguridad pueden cometer abusos, entonces se las controla mucho. Bueno, en Uruguay pasó algo similar. ¿Eso es gatillo fácil? Mira, algunos denuncian eso, dicen que se incrementó los abusos policiales en Uruguay, pero bueno, es lo que ocurre siempre, depende cómo se quiera mirar, los que a veces cuando se excede de un lado, se falta del otro, bueno, es la famosa manta corta. Otras diferencias es que está muy inquieto con el tema del déficit fiscal, plantea una regla fiscal como disciplina en la calle Pou, cosa que acá pareciera ser que el déficit fiscal no es algo que inquiete demasiado. Una diferencia central es que la calle Pou creó un fondo de coronavirus que lo constituyó con fondos de recorte de los salarios de los funcionarios públicos, de los ministros y del propio presidente. Por supuesto, cosa que acá no ocurrió. Con relación al impuesto a las grandes fortunas, que acá está muy en boga y pareciera ser que va a prosperar, la calle Pou dijo: no voy a gravar el capital porque es el que nos va a permitir salir más rápido de la crisis, rechazándolo enfáticamente. Y una diferencia, que me olvidaba, que es central: la calle Pou no le tembló el pulso para llamar dictador a Maduro y decir que en Venezuela no hay democracia y no se respetan los derechos humanos. Y no llamó a ninguna radio para pedir disculpas por decirlo. Aparte de eso, también hubo una diferencia con la ley de alquileres. La ley de alquileres también, que acá se hizo una ley de alquileres que en principio le da muchos derechos a los inquilinos, y que se está discutiendo si eso va a representar un beneficio a futuro para los inquilinos o a veces, como pasa muchas veces acá, que se busca beneficiar a un sector y en realidad se lo termina perjudicando. Bueno, en Uruguay van hacia otro lado, tratando de equilibrar las cuestiones y tratando de flexibilizar los alquileres y no regularlos tanto como está haciendo Argentina. Esta diferencia entre la calle Pou y Fernández es más grande en apariencia que la que nos separa con el Río de la Plata. Y lo que más me sorprende es que la calle Pou y Fernández tenían una óptima relación y un contacto vital entre ellos, que es el nuevo canciller del Uruguay. Bueno, ambos reconocen ese vínculo personal previo a que los dos sean presidentes, pero también marcan las diferencias ideológicas que los separan ahora que tienen que ejercer la primera magistratura de cada uno de los países. Incluso se nota mucho en el rumbo que quieren darle al Mercosur. Bueno, te agradezco. Volvemos después dentro de un rato con alguna de las famosas frases de la Argentina. Sebastián, Javier me lo mencionó, pero no entró en la nota. Sí. Señaló también que entre los proyectos de la calle Pou está un castigo superior a aquellos que rompen los silobolsas y a aquellos que cometen abigeato.
porque la calle Pou entendió lo que ahora está reconociendo Alberto Fernández, seguramente con el enojo de la mayor parte del kirchnerismo, que la salida de la Argentina en términos económicos y posiblemente sociales, en parte va a ser a través del campo. Pero antes de pasar al reportaje con Graciela Fernández Meijide, quiero una pregunta y una respuesta breve con vos. ¿Qué pasó con Bernie, que esta semana no apareció en ningún programa de TV y que cada vez es más requerido por los intendentes y por la población en general debido a la falta de seguridad que se está viviendo en casi todo el país y sobre todo en el AMBA? En eso coinciden todos, Roberto, y además ha habido una especie de pax entre Bernie y sobre todo los intendentes, con los cuales había tenido con varios de ellos algún tipo de enfrentamiento verbal público y privado. Ha habido una decisión de Bernie de comenzar a mostrarse junto con ellos, y no solo con los intendentes del Frente de Todos, también lo ha hecho en estos días en municipios gobernados por intendentes de Juntos por el Cambio, donde en privado, me cuentan algunos de esos intendentes que estuvieron con Bernie, el ministro de Seguridad considera que la situación se va a poner aún peor, casi opinando igual. ¿Te acordás que Mario Isi hace 15 días atrás, cuando avisoraba una situación muy conflictiva en el conurbano, y que considera Bernie que hay muchos dirigentes en la política argentina que están absolutamente alejados de lo que efectivamente está sucediendo hoy realmente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad? Que no tienen noción de la crisis que hay. Te agradezco, Sebastián, y vamos a ver ahora este agradable reportaje y además luminoso por parte de ella, de esta mujer lúcida, brillante, que es Graciela Fernández Meijide, a la cual casi nadie del bando oficialista se atreve a contestarle, y sobre todo la persona a la cual ella más alude reiteradamente, Cristina de Kirchner. Vamos entonces, director, con la señora Graciela Fernández Meijide. Graciela, este gobierno, sobre todo Fernández, habla mucho sobre la necesidad del diálogo, pero ustedes con otros dirigentes políticos plantearon un documento para invitar o convocar a una mesa del diálogo, y al respecto no tuvieron, digamos, una respuesta favorable. No, más bien dijeron después de la pandemia. Y la verdad, Roberto, que nosotros pensamos que después de la pandemia, así cuando termine la amenaza del COVID, sea por el lado que sea, esto va a estar muy mal, porque ya está mal. No es que la Argentina tenga un solo problema, que es la enfermedad, el virus. Que por otra parte lo tiene todo el mundo. Pero claro, pero en todo el mundo tienen sistemas de salud, en los países más ricos, sistemas de salud más sólidos, donde pudieron dar cuenta de avalanchas de enfermos. Sí. Acá hubo que estirar y empezar muy temprano y en buena hora, ¿no? Para que no se colmaran las plazas, porque tenemos un esquema de salud pobre, esto está claro. Sí, sí. Pero además, nuestra llamada de atención fue, más que nada, si vos lees bien el documento, y seguro que lo leíste bien, decir, pongan a funcionar las instituciones que son de la República, pongan a funcionar en serio el Congreso. Ese es el lugar donde vos, Roberto, yo, votamos a los representantes para que gobernaran por nosotros, para que discutieran por nosotros, y no se está discutiendo nada. Perdón que te interrumpa, pero ¿cuál es esa negación de Fernández a recibir aportes o ayudas en un momento tan particular y además inédito en parte de la historia de este siglo y casi del siglo pasado, salvo la gripe española? Mirá, yo tengo que suponer, porque yo no estoy adentro de su cabeza, Roberto, y vos tampoco, uno se lo pregunta. El sentido común te dice, hoy más que nunca se deberían buscar consensos, respetando que hay diferencias, porque puede haber unidad en la diversidad.
quiere decir esto? Cuando yo tomo como modelo, por ejemplo, a Angela Merkel, Sí. vos me vas a decir, Roberto, claro, Alemania. Bueno, sí, Alemania. ¿Por qué no voy a tomar los mejores ejemplos? Era un gobierno parlamentario, es decir, distintos países, distintos partidos, Sí. con los cuales tiene que acordar. Ella, una vez que se sienta, no se levanta de la reunión hasta que salen con un acuerdo. ¿Para qué supone eso, Roberto? Que se cedió para que otros estén. Ahora, yo viendo el documento, Graciela, hay dos elementos que en general me parece que no se observaron, pero que a mi criterio, en alguna medida, un sexto sentido del gobierno debe estar pensando. La primera, que el documento no es contra el gobierno, pero sí en alguna medida suena como crítico de aquellos que no están demasiado a favor del diálogo, y en este caso se simplifica en una persona, Cristina de Kirchner. Y la otra cuestión es que en el documento aparece con la firma no solo de mucha gente de la oposición, aparecen muchos peronistas. Es lo que uno podría llamar el peronismo federal. Aquello que en su momento Labaña parecía empujar y donde hubiera encajado Schiaretti y demás, y que después se frustró en las elecciones. Sí. Ahora, ¿por qué? La pregunta es que yo me la hice. ¿Sabes en cuánto tiempo se juntó toda esa cantidad de firmas tan variadas? En menos me dicen que en semana. 48 horas. En menos de una semana. Entonces, empezamos el jueves pasado. Ahora hice una semana de jueves. Y ya el miércoles estábamos publicando. ¿Pero por qué? Y porque existía una necesidad. Eso canalizó un impulso que tenía mucha gente. Cuando yo hablé con Eduardo Duhalde y Juan Pablo Lolé y otra gente, pero también de otros partidos, inmediatamente Duhalde me dijo, me pongo a juntar firmas, y efectivamente me mandó al rato nomás, los 2 días tenía una catarata de firmas de peronistas que quieren terminar con esta grieta, que entienden que la situación es tan difícil que no se puede responder políticamente con la confrontación, que con la confrontación no vamos a ningún lado. Uno entiende eso. La pregunta lógica es, ¿Alberto Fernández no le interesa eso o no le interesa a Cristina de Kirchner? Roberto, yo la verdad no sé, podría decir de entrada a Cristina de Kirchner no le interesa. Pero la pregunta de si le interesa o no a Alberto, yo parto de otro lugar. Cuando uno ya es presidente, yo me imagino que quiere ser el mejor presidente de la historia del país, ¿o no? Sin duda, lo que ocurre es que me parece que él no tiene, digamos, la libertad que pudo haber tenido Alvear, porque Irigoyen lo hizo presidente a él. En alguna medida, si Cámpora quiso tener algún grado de libertad, le guste o no a uno, Perón tampoco se lo permitió. Y me parece que en algún sentido hay una repetición histórica en esto de Cristina con Fernández, parecida a la de Perón con Cámpora. No, el heredero, el designado, no cumpliría, digamos, con todo lo que sueña el que lo designó. Está bien, pero suponete que en la época de Perón estaba en España, hacía mucho que él no gobernaba, 18 años proscripto. ¿No es el caso de Cristina? Cristina había perdido hacía poco. Cuando uno sobredimensiona las capacidades políticas de Cristina Fernández de Kirchner, a mi criterio, y con respeto por su persona, sí. Se olvida de que perdió, de que tuvo una estrategia equivocada y de que perdió la provincia de Buenos Aires porque saboteó a Scioli. Imposible que el peronismo pierda la provincia de Buenos Aires, a menos que se lo proponga. Que el mensaje implícito es: señor presidente, usted puede tener una base en la cual apoyarse, que es mucho más amplia de que usted cree,
y poder decir, ponerle límites a la radicalización anticuada del sector kirchnerista. El sector kirchnerista está viendo, imaginando al país con el espejo retrovisor. En los 2 o 3 últimos días, Roberto, hubo una discusión de los años 70. Sí, claro. Bueno, pero ese es un estigma que tienen adentro, inmodificable en apariencia. Bueno, pero con eso no vamos a solucionar los problemas que tenemos como país. El problema de pobreza, ¿cómo se soluciona? ¿Vos no advertiste que después del documento que se generó una situación interna dentro del gobierno, inclusive hubo conflictos, también hubo otro tipo de circunstancias, pero lo cierto es que hubo un solo ministro, estoy hablando de Rossi, que no es precisamente un hombre del corazón de Alberto Fernández, fue el único que salió a defender a Fernández. Después todos los demás se callaron la boca todos los gobernadores que se habían sacado la foto con Fernández, no habla ningún intendente, están hablando a favor de Fernández algunas de las personas que están como en la vereda de enfrente o que lo tratan de asistir, y él va y viene, hace cambios absurdos, no imaginados y no prometidos por él. En consecuencia, la impresión que uno tiene que Fernández no es un hombre libre. Bueno, yo creo que hay un trabajo que hay que hacer y es tratar de que lo sea, si se puede. Y si no, ¿qué vamos a hacer? No sabemos lo que vamos a hacer, sobre todo que a partir de mañana empieza otro ciclo en la vida de los argentinos vinculado a la maldición del virus y a esta dramática cuarentena ahora más abierta que nos ha propuesto el régimen sanitario de los distintos gobiernos de la Argentina, y que esperemos que pueda bajar el núcleo y el promedio de casos y de muertos. Supongo que no sé si fue un programa para disfrutar, pero sí para que estén mejor informados. Lamento haber guardado y llevarme encima un montón de material que les hubiera servido. Los veo el próximo domingo junto con el compañero Sebastián y el compañero Javier. Buenas noches. Hoy nos toca esperar. Son tiempos distintos, momentos de incertidumbre. Es una oportunidad para relacionarnos de otra forma, en un presente para estar conectados. Como en Adrián Mercado queremos estar más cerca que nunca, ahora te ofrecemos para tu propiedad un valor de referencia online. Conéctate con un nuevo mundo. Conéctate con Adrián Mercado. En Divanlito tenemos los sofás convertibles perfectos para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovecha nuestro aniversario y obtené hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Comprá online en divanlito.com. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Creamos un centro de aislamiento para recibir 500 pacientes con patologías leves o asintomáticos. Implementamos un nuevo servicio de telemedicina para brindar asistencia médica virtual a casos sospechosos de COVID-19 y a pacientes con enfermedades crónicas, adicciones y salud mental. Cada uno desde su lugar, con el corazón puesto en Tigre. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. El COE de la provincia de Córdoba
informa que debido al crecimiento de casos positivos y brotes de coronavirus, se ha dispuesto solo de 16 rutas habilitadas para ingreso y egreso a la provincia de Córdoba. Hoy, más que nunca, todos dependemos de la responsabilidad social. Te pedimos, por el bien de todos, que ante incumplimiento de esta norma y protocolos, hagas la denuncia al 0800-888-0054. Ministerio Público Fiscal. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Edenor. Es tu energía, la mejor energía argentina.